Listo, Shu, podemos empezar. Muy buenas tardes, bienvenidas todas y todos los que estén aquí para ver nuestra plática de hoy con un tema súper interesante como siempre, como todos los que nos ha dado Shulamit. La verdad es que es increíble. Me encanta cuando me manda los temas y veo esos temas diferentes. La verdad es que me encanta, me encanta. Y el de hoy, bueno, pues por supuesto, no podía ser diferente. Muralismo, muralistas y grafiteros. Qué padre, Shu, qué padre que sepas y que nos digas de todo eso. A mí me encantan los grafitis, los bien hechos, obviamente, y los artísticos, no los que hacen por ahí a lo loco y a lo tonto, pero, pero hay unos Vamos a grafiteros ver, vamos a increíbles. ver en qué contribuyes al final, Anita, me interesará mucho y todo Ok. lo que más gente tenga que decir, porque sí es un tema, sobre todo al final en los grafiteros, es un tema nuevo, moderno, peliagudo, ¿verdad? Entonces hay que ver qué tenemos todos que decir. Sí, porque además hacen Tú me como una dices cuándo publicidad inicio, Anita. urbana, ¿no? Hacen como una ¿Cómo? publicidad, hacen como una publicidad urbana de repente, o sea, de repente puedes ver muchísimos lugares en donde hay muchos grafitis que tienen que ver con un negocio o con algo de la ciudad o con una Pero colonia y esa cosas. es otra cosa. Eso es algo a lo que yo no me voy a referir, lo que es publicidad. Yo trato de ver, como siempre en mis temas, habrás notado, ver la parte artística o la parte Claro. histórica, y eso es lo que vamos a ver hoy. Tú me dices cuándo inicio, Anita. Sí, ya nada más quiero recordarles, bueno, darles la bienvenida a todas las personas que están aquí con nosotros por Zoom y se están metiendo cada vez más. Les recuerdo que esta plática queda grabada para que la puedan volver a ver o si alguien no la pudo ver en este horario, la podrá ver más tarde, tanto por Facebook como por YouTube en las plataformas de la Keile. Así que, bueno, pues si quieres podemos empezar, Shu. También déjame recordarles que al final de la plática pueden escribir sus preguntas o comentarios en el chat de preguntas y respuestas o pueden levantar la mano y yo les abro el micrófono para que nos digan sus dudas. Ahora sí, Shu, pues te vamos a escuchar con mucha atención Pues todo lo que gracias, tengas que Anita, decirnos sobre gracias este y tema. buenas tardes a todas, a Gracias. todos quienes escuchen. Me agrada mucho este espacio que nos brinda la Keile y que nos une para algún tema como es el de este día, que vamos a hablar de impresionismo, murismo, muralismo y grafite. ¿Qué tenemos que decir? Ya en este espacio hemos hablado cómo el arte es la representación de la personalidad, de la identidad de los pueblos. ¿Se acuerdan que hemos hablado sobre todo en la música, como vimos en clases pasadas, en pláticas pasadas, cómo, digamos, el dramatismo de los argentinos se refleja en su música, el tango, la letra, la música del tango, cómo la calidez de los pueblos caribeños y del centro de México se refleja en el bolero, se refleja en el danzón, en la canción ranchera, como vimos la sesión pasada. Ahí vemos identidad, ahí vemos psicología, ahí vemos el sentir de los pueblos. Bueno, hay otra expresión artística en la cual está muy presente la identidad de la gente también, y esta es obviamente la pintura. Son la música, la pintura, las expresiones artísticas más cercanas al hombre común. Todos cantamos, todos dibujamos, hacemos algún trazo que nos muestre quiénes somos. La prueba está que la pintura se remonta a siglos y siglos y siglos hasta la época del hombre prehistórico. Ahí tenemos las cuevas de Altamira, donde el hombre prehistórico pinta y deja su identidad puesta en estos muros en Altamira. Más adelante tenemos todas las pinturas, los frisos egipcios,
los frisos y las pinturas de Pompeya, allá en los primeros años del Imperio Romano. O sea que esto está en el hombre siempre. ¿Cómo lo trasladamos esto a nuestro medio? Aquí tenemos, por ejemplo, hablando de frisos, están los frisos mayas, que son una maravilla. Está el gran patrimonio, lo que está considerado como patrimonio cultural de la humanidad, que es Cacaxtla, en Tlaxcala, que nos pinta el sentir, la identidad de este pueblo indígena, rebelde, valiente, que fueron los tlaxcaltecas. Y de allí nos vamos a lo que vamos a hablar el día de hoy, porque podríamos decir, ya los muy conocedores me corregirán o no, que podríamos decir que los muros, los murales que podemos encontrar hoy en Cacaxtla, que han conservado su colorido, por lo tanto la UNESCO les mandó poner un gran techo para que no se diluya ese colorido maravilloso que tiene Cacaxtla, son, digamos, el antecesor de la pintura muralista mexicana. La pintura mexicana durante la época de la conquista del virreinato se vuelve una pintura totalmente elitista, de caballete, para pintar a los virreyes, a las damas de la sociedad, las costumbres, una pintura costumbrista, que es pues con lo que conocemos, las cocinas, con las mujeres moliendo en el molcajete, las lindas cocinas llenas de jarritos. Ese es el tipo de pintura que podemos encontrar en el virreinato. Claro, también hay paisajes y también hay personajes, pero nada que tenga que ver con el muralismo. El muralismo es una expresión pictórica auténticamente mexicana y auténticamente moderna. ¿Qué quiero decir moderna? Pues que para el siglo XX es cuando va a ser su aparición el muralismo. Aquí quiero decir, a reserva de lo que piensen las personas en el público, que cuando digo muralismo, ni siquiera hay necesidad de decir muralismo mexicano, porque el muralismo es mexicano, es iniciado por los pintores mexicanos, después se ha difundido por otros lados, pero ¿por qué es el muralismo mexicano y lo iniciamos en el siglo XX, lo ubicamos en el siglo XX? No hay que olvidar que para inicios del siglo XX, la sociedad mexicana, la población de este país, era mayoritariamente rural, campesina, por lo tanto, analfabeta en aquel entonces. Analfabeta de tal manera que cualquier noticia no se podía dar a través de una lectura, porque la gente no sabía leer ni escribir. Y tenemos que México va a vivir esta gran voltereta, este gran fenómeno social, político, económico, que es la Revolución Mexicana a inicios del siglo XX, la primera gran revolución social en el mundo. Entonces esto va a voltear a la sociedad y al país completamente y va a traer consigo cambios muy importantes. Que aquí quiero hacer una aclaración. Si bien muchos de los ideales revolucionarios a un siglo como estamos hoy, siglo y cachito más adelante, muchos de estos anhelos, de estos ideales no se han cumplido, tenemos que reconocer que la alfabetización del país, que era uno de los anhelos, de los ideales, de los objetivos de la Revolución Mexicana, en gran medida se han logrado.
Hoy podemos decir que la mayor parte de la gente es alfabetizada. Está alfabetizada. Pues bien, entonces, cuando la Revolución Mexicana pretende, los gobiernos revolucionarios pretenden hacer saber al pueblo de lo que se trata, cambiar de raíz esta sociedad, pues no lo puede hacer a través de escritos, de libros, que hay muchos, porque sí había población culta, naturalmente, pero el grueso de la población no leía, no escribía. Entonces, ¿cómo puedo darle a conocer lo que pretende el régimen? Pues a través de un impacto visual, como son los murales. Esto va a requerir que el muralismo tenga y cumpla ciertas características. Primero, que sea amplio, grande, espacioso, que esté en espacios públicos. Para que esté en espacios públicos, tiene que contar con el apoyo del régimen, o sea, el gobierno propicia estos espacios grandes en lugares abiertos, en lugares donde toda la gente la pueda ver. Esas características tiene el muralismo. Otra característica muy importante, que sea de impacto, que no tenga yo que estar buscándole mucho, sino que las imágenes sean claras, sean explicativas, sean coloridas y pueda el mensaje llegar al pueblo. Y aquí cuando digo el mensaje, otro de los objetivos principales del muralismo es que contenga un mensaje social. Y generalmente ese mensaje social es un mensaje de protesta ante la injusticia social, perdón, ante las injusticias del régimen, de la iglesia, de los terratenientes, etc. Y aquí tenemos entonces que se va armando toda la infraestructura de la cual tiene que salir el impresionismo. Otra de las características que tiene el impresionismo y que lo logra el impresionismo de principios del siglo mexicano es el artista, el hombre, el pintor que va a plasmar en estos enormes espacios esta protesta o este objetivo que se tiene con un movimiento como la Revolución Mexicana. Y aquí vamos a tener, pues sabemos, varios muralistas mexicanos muy importantes que van a llevar a cabo esta tarea que el gobierno se aboca a hacer. Por ahí de los años 20, ya cuando está de alguna manera insertada la revolución en el país, el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, de triste memoria porque era un gran antisemita, pero era un hombre con una mira cultural muy amplia, va a comisionar a los muralistas, artistas reconocidos en otros ámbitos. Tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de muralismo, pues obviamente nuestro primer pensamiento va hacia Diego Rivera, no solamente porque hay una triada, un trío de muralistas que son Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, son, como quien dice, el trío representativo del muralismo. Entonces, el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, busca a estos hombres, vamos a hablar primero de Diego, que Diego por aquel entonces vivía en Europa. Diego, desde muy chiquillo, había estudiado pintura con José María Velasco, el paisajista mexicano, y mostró mucho talento desde siempre,
de tal manera que fue becado, fue a Europa, y de allí lo va a traer José Vasconcelos a México, para que este hombre, que es un rebelde, que es un socialista, más que socialista, un comunista, plasme en los espacios que el gobierno de principios de siglo, la segunda década del siglo, le va a proporcionar, plasme toda esta ideología revolucionaria y pone a la disposición de los muralistas las escalinatas de la Secretaría de Educación Pública, las bóvedas de las universidades, de Bellas Artes, y allí estos grandes pintores pueden darse el lujo de expresar lo que tienen dentro. Repito, tienen que ser figuras abiertas, figuras explicativas. No es un cubismo que tiene un ojo a la mitad de la cara, ni nada. No, es la cara, el cuerpo de una mujer indígena mexicana que está amamantando un niño o que está cargando flores, como es la pintura de Diego, pero que también lleve un mensaje social. ¿Y qué quiere decir este mensaje social? La protesta contra el status quo que había permanecido durante siglos en México, la división de castas, la sumisión y subvaloración de los indígenas mexicanos a través del gobierno, a través de la sociedad, de los conquistadores y de la iglesia. Porque si nosotros vemos las pinturas de Diego, vamos a ver todos estos personajes. La iglesia en un papel bastante oscuro, los conquistadores en su papel de conquistadores y dominadores, el indígena en su papel de servidumbre. En fin, todo esto va a ser evidente en la pintura muralista. No debo olvidar decir que otra característica que tiene la pintura mural es que debe de ser poliangular. ¿Qué quiere decir poliangular? Que desde mi punto de vista tengo aquí un ángulo que me dice una cierta etapa y por acá está otra. Y por acá veo el presente, y por aquí veo el pasado, y por aquí veo las máquinas, y por aquí veo la cruz de la iglesia y los frailes, en fin, poliangular, como podemos ver en todas, para lo cual estos espacios que se le otorgan son ideales, porque, por ejemplo, si algún día ya han de haber visitado, pero llegan a visitar nuevamente los murales de Diego en San Ildefonso, en el anfiteatro Simón Bolívar, en Bellas Artes, las escalinatas, las bóvedas, nos dan ese plano ideal para conseguir el poliangularismo del impresionismo, del muralismo mexicano. Bueno, entonces tenemos que en un principio José Vasconcelos encarga a estos tres muralistas, Diego, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, y van a hacer una obra cumbre que se llama La Creación. Allí, pues, como dice el título, La Creación es como quien dice una especie de capilla sixtina mexicana que se conoce como la Capilla Riverana de Diego Rivera. De Diego Rivera también tenemos que destacar sus pinturas en las que se ve su propia protesta, su propia rebeldía, porque les digo, una de las condiciones para que estuvieran allí los muralistas era su rebeldía.
Una pintura de este tipo no se le podía comisionar a un pintor tranquilo, convencional, social. Sí, que pintara a las damas de la corte y luego pintara muralismo. De ninguna manera. Tenía que estar reflejada esta rebeldía que en Diego era muy evidente y de lo cual voy a hablar de su vida, un poco de su vida privada y de su vida política. Entonces aquí tenemos a este Diego, que ya sabemos, hemos conocido su físico, conocemos algo de la vida de él. Era un hombre, fíjense, a pesar de que era él mismo, se llamaba cara de sapo, decía de sí mismo cara de sapo, gordo, panzón, grandote, tosco, muy exitoso con las mujeres, que aquí nos da una lección. El atractivo masculino no está en el físico, está en la cultura, en sus logros, en su personalidad, como la tenía Diego. Él, como les dije, desde muy joven se va a Europa y de allí lo trae José Vasconcelos. Diego, además, va a hacer otras pinturas, otros murales muy representativos de la identidad mexicana. No quiere decir que no pintó también pintura de Caballete. Pintó, y la conocemos, muchísima pintura de Caballete, muchas mujeres con canastas, naturaleza muerta, pinturas de personajes importantes. Tenemos la maravillosa pintura que le hace a la bella María Félix, que es toda una expresión artística en su máxima expresión, y otros personajes, otras mujeres, pero claro, él es conocido como el representante del impresionismo, del muralismo, perdón. Ahora, ¿cuáles son sus murales más importantes? Ya comenté la creación, que es en unión con los otros muralistas. Tenemos el de que se llama La epopeya del pueblo mexicano. Y pues al decir este título, La epopeya del pueblo mexicano, es evidente lo que él pinta en este mural. La epopeya, la época de el pueblo indígena con su vida regida por los propios indígenas, que siempre fue de sumisión. La época de la conquista, los siglos del virreinato donde se establecen las castas, y más adelante la independencia. En todos la independencia y pues culminar con la revolución. Hay que mencionar también que no deja fuera a los personajes importantes, los héroes de la independencia, los héroes del mundo indígena, y todo está plasmado con un gran colorido y con grandes figuras. Ahora, hay otro mural muy bonito y muy interesante que seguramente lo han conocido. El original está en el Museo Diego Rivera, en el centro, todo está en el centro. Esto está allí frente a la Alameda Central, pero también está reproducido en un hotel frente a la Alameda, que es como estoy diciendo, un domingo en la Alameda. El pueblo mexicano, un domingo en la Alameda. Si no han ido al Museo Diego Rivera a verlo, vayan un día a comer al restaurante, ¿cómo se llama? Se me va ahorita el nombre del restaurante, pero está dentro del Hotel Sheraton Alameda Central, y es el domingo en la Alameda, el pueblo paseando, y es una delicia aquí no hay figuras duras y fuertes y golpeadoras, no, está el pueblo desde el más de estrato económico más bajo hasta el más alto, paseando por la Alameda, algunos con sus vestidos elegantes, otros con sus ropajes indígenas, lo que se vende, se pinta. Diego tenía mucho la costumbre de pintarse
a sí mismo, y en este mural se pinta a él mismo como niño jalando un globo, como llevan los niños en la Alameda, y de la mano de la Catrina. Sabemos que la Catrina, esta creación del impresor José Guadalupe Posada, él era, pues es hasta el día de hoy, una representatividad de la identidad mexicana, del folclore mexicano. Entonces, esta es una de las pinturas más representativas y más alegres de Diego Rivera. Aquí voy a hablar de no es anécdota, es un evento que tuvo Diego Rivera en su calidad de artista internacional. Diego, que no había yo comentado, nace para fines del siglo XIX y muere a mitades del siglo XX, en el año 59, algo así. Había adquirido una gran fama internacional. Y por ahí de los años 30 se va a construir en la ciudad de Nueva York, pues el emblema de la cultura y del apogeo económico de los Estados Unidos, el Rockefeller Center. Y el Rockefeller Center, pues allí una de las señoras Rockefeller, que les han de haber sido personas de cultura y de gusto por lo bueno, se entera de este gran pintor mexicano para que haga un mural en las paredes centrales del Rockefeller Center. Ya habían ofrecido este mural, este espacio, a otros pintores franceses que no les interesó, lo rechazaron. Y se lo ofrecen a Diego y Diego acepta. Pues fíjense, qué mejor que plasmar esta pintura auténticamente mexicana en el centro de Nueva York, como es el Rockefeller Center, o sea, en el centro del universo, porque nos guste o no, aún hoy Nueva York sigue siendo pues el centro del universo. Tiene ya muchos rivales, pero para los años 30 era el centro del mundo. Y ahí es invitado Diego a pintar un gran mural. Y Diego acepta. Y los señores Rockefeller le dan en un principio carta blanca, o sea, libertad de acción, y no tienen el cuidado de revisar exactamente qué es lo que va a pintar este pintor, que debieron haberse imaginado porque era comunista, abiertamente comunista, era un rebelde, era un fachudo, y entonces pinta. Y él pinta y lleva a su gente y se trepan en estos andamios y pintan los grandes muros del Rockefeller Center. Y cuando está cerca el momento de que se va a develar el mural, y empieza la familia a interesarse a ver de qué se trata, porque el título del mural era El hombre controlador del universo. ¡Wow! Pues para los Rockefeller, que se sentían los controladores del universo, qué mejor mural. Sí, pero no contaban, no voy a decir no contaban con la astucia, porque eso ya es otra cosa, pero no contaban con la ideología de Diego Rivera. Y aquí nos pinta al hombre, sí controlador del universo a través de la tecnología del momento, pero frente a un mundo dividido en dos. Esto es muy interesante porque es como una profecía de lo que va a venir más adelante con la Guerra Fría, que el mundo se divide en dos polos, el soviético y el comunista y el capitalista. Ya Diego, desde los años 30, pinta este mural así y pinta al hombre controlando,
pero de un lado está el mundo capitalista y el mundo comunista socialista. Y, dada su ideología propia, pues pinta los bienes del socialismo, la igualdad, el trabajo fecundo y creador y bien remunerado que se espera de un mundo socialista. Y por el otro lado, la ambición y el greediness, ¿cómo se diría? La avaricia del mundo capitalista. Y dentro del mundo capitalista también pone a los soldados que habían hecho ya presencia y todavía no se van a hacer presentes en la Segunda Guerra Mundial, pero ya se había visto en la Primera Guerra Mundial y se ven soldados armados hasta los dientes del lado capitalista. Y cuando llega la familia Rockefeller a ver cuál va a ser su mural que se va a develar y se va a inaugurar, pues se encuentran con esta pintura que choca con lo que representa el mundo norteamericano. No solo eso, Diego se da el gusto, se da el lujo de pintar como figuras centrales en este mural a las cabezas más importantes del comunismo. Y pone a Marx, y pone a Engels, pone hasta Trotsky, y pone a Lenin. Y ahí sí, cuando los Nelson Rockefeller ve esto, dice, pues no, esto no lo podemos admitir. Esto va en contra de todo lo que somos nosotros y lo que representa nuestra ideología capitalista en el Rockefeller Center. Y le piden y le exigen que lo borre y que lo quite. Y Diego no se echa para atrás. No se arredra, dice no lo borro. Y después de una polémica y muy agria, la familia Rockefeller rechaza y tienen que erradicar, destruir el mural de Diego Rivera. Por un lado, para Diego, pues es un fracaso en el sentido de que su gran mural en el Rockefeller Center no va a ser exhibido, no tiene lugar allí, pero el gobierno mexicano lo rescata y se trae y está en Bellas Artes, para el que lo quiera mirar. Se llama así, el hombre controlador del universo. Entonces aquí podemos ver bien la personalidad de Diego y cómo él fue leal a sus principios. Y sus principios pues eran el comunismo, el socialismo, la rebeldía y la creación. Esto es importante porque era uno de los objetivos del muralismo, la creación de una identidad nacional. Estas mismas condiciones podemos encontrarlas en los otros dos principales representantes del muralismo, que son, dije, José Clemente Orozco, que habremos visto sus pinturas maravillosas ya en otro estilo, porque José Clemente Orozco era un hombre muy tímido, muy retraído, muy joven, perdió la mano izquierda y esto lo retrajo. Entonces su pintura no es con el colorido de la de Diego, pero sí presenta figuras y acciones y situaciones que hablan de la identidad del mexicano. Ahora también, a pesar de que estoy diciendo que su pintura es un poco más oscura, más interna, no tan externa, pero aquí tenemos sus famosos fuegos, como lo podemos apreciar en el Hospicio Cabañas en Guadalajara. Él era jalisciense. Entonces, aquí tenemos otro gran muralista. El otro que entra dentro de esta triada de grandes muralistas mexicanos es David Alfaro Siqueiros. David Alfaro Siqueiros
es la representación del comunismo, de la rebeldía. Estuvo en la cárcel por agitación social. Él, sabemos, y podemos ver mucha de su personalidad en el Poliforum, aquí en México, en el Poliforum Siqueiros. No me olvide de decir que José Clemente Orozco está muy presente en Chapingo también, igual que David Alfaro Siqueiros en la Escuela de Agronomía de Chapingo. Y David Alfaro Siqueiros, sabemos que su filocomunismo lo lleva a tomar parte en el intento de asesinar a Trotsky, porque Alfaro Siqueiros no solo era socialista, comunista, era stalinista. Y ya sabemos que Stalin tenía aquí entre ceja y ceja el asesinar a Trotsky, y en uno de los intentos de asesinato aquí en Coyoacán de León Trotsky está involucrado David Alfaro Siqueiros. Eso no le quita que como muralista fue uno de los tres eminentes. Me gustaría que después alguien comente, si sabe más, podemos charlar un poco más acerca de las características del muralismo. Ya dije, grandes espacios, un mensaje social, una protesta social, figuras coloridas, etc. Ahora, ¿qué pasa? Como dije, no es necesario ponerle nacionalidad al muralismo. Si bien murales hay en todo el mundo, y había esos antiguos murales en otras partes del mundo, cuando se dice muralismo, viene implícito muralismo mexicano y muralistas mexicanos. Sobre Diego tengo que decir, bueno, ¿qué más puedo comentar? Tuvo varias esposas. Cuando estuvo en Europa, estuvo con Angelina Beloff, a quien retrató mucho. Después estuvo casado con Guadalupe Marín, con quien tiene dos hijas. Tuvo dos hijas, Guadalupe y Ruth Marín, cuyos hijos, o sea, nietos de Diego, también han mostrado talento pictórico. Después su famoso, tenebroso, dificultoso romance y casamiento con Frida. Aquí aprovecho para decir que Frida, muy famosa, pero no es muralista, ¿sí? Es tan famosa que ya se volvió Diego el esposo de Frida y no Frida la esposa de Diego, punto y aparte. Y después, cuando muere Frida, se va a casar con una mujer llamada Emma Hurtado. También David Alfaro Siqueiros tuvo varias mujeres, no así José Clemente Orozco. Ya dije, él tuvo una personalidad más retraída. Ahora, el muralismo no continuó, y lo podemos entender, no continuó con ese auge. ¿Por qué? Porque ya no era necesario, no era inminente ese tipo de publicidad, ese tipo de mensaje. La gente empieza a leer, la gente empieza a vivir la política del país, y ya las pinturas muralistas se quedan como un gran ejemplo de arte y de cultura. Ya no es el mensaje, pero ahí están y allí siguen y siguen como una evidencia del talento y del arte mexicano. No continuó con la misma fuerza. Luego vienen los muristas que aprovechan cualquier muro para poner un mensaje, para poner un mensaje de publicidad, etc. Pero esto va cambiando y esto va evolucionando o retrasándose para llegar, que no me oigan cuando digo retrasándose, quise encontrar una palabra más adecuada, ya me vendrá, de
cuando llega el movimiento del graffiti. Tampoco el graffiti es nuevo. El graffiti viene desde épocas antiquísimas, desde los romanos que con un grafete raspaban las paredes y dejaban una evidencia. Pero el graffiti moderno es interesante porque tiene algunos de los objetivos del muralismo y otros que son totalmente antagónicos al muralismo. ¿Qué tienen parecido? Pues que también se requiere espacios externos, espacios públicos. Y ahora ya no son ni grandes ni propiciados por el gobierno. Todo lo contrario, se vuelve un movimiento subterráneo, un movimiento en muchas ocasiones considerado ilegal, ¿eh? Pero que requiere de espacios abiertos también, como pueden ser las paredes del metro, como son las paredes en los puentes de la calle, en fin, eso es lo que se necesita. Y también aquí no son figuras ni expresiones claras. No vemos en el graffiti figuras femeninas o masculinas humanas que nos estén diciendo algo. No, sí nos están diciendo algo. Y esto es otra de los puntos en los que se equipara con el muralismo, en el que también están diciendo un mensaje. El problema es que al ser ilegal, que al no ser propiciado, el mensaje es críptico. O sea, no le entendemos. Son una serie de signos que sí entendemos que algo están diciendo, pero que son dirigidos a un cierto grupo de la población que los puede entender. Se ha pensado para los que estudian el graffiti, porque hay muchos estudiosos del graffiti, porque es una expresión cultural, que esto es, por ejemplo, marcar territorio de ciertas pandillas o dar a conocer ciertas tendencias sociales y económicas, aún sentimentales, a través del graffiti. Hay en lo que se llama el street art o arte callejero en muchas ciudades. En México no ha proliferado mucho, lo hay, lo vemos como les digo, en los puentes, en el periférico, en las paredes del metro, que se hace durante la noche, a veces bajo coacción a la policía, a veces no. Entonces, aquí tenemos, para los que han estudiado el street art, como hay en ciudades populosas, en ciudades que hay una gran diferencia social, económica, como Los Ángeles, como los barrios bajos de Los Ángeles, como en Miami, hay mucho graffiti, muchas zonas plagadas de graffiti, calles enteras que vemos graffiti, que generalmente no entendemos. Hay muchos estudiosos de esto. Hay un grafitero muy conocido que se llama Banksy, es inglés, es un hombre, es un artista que ha guardado el secreto de su identidad. Lo único que se sabe de él es que es inglés y que pues por eso mismo se han inventado muchas leyendas y muchas identidades, y lo único que se sabe es que es inglés, aunque se le ponen muchos nombres. En México hay también grafiteros conocidos, Sanes, por ejemplo, o Totoy, que como ven son nombres también crípticos, que nadie entiende qué quiere decir y que no tienen una personalidad abierta. Los estudiosos de la graffiti en México sí han encontrado quiénes son, y entonces esto es muy interesante porque quiere decir que aún hoy, que la gente ya lee y escribe, es necesario darles un mensaje
a través de espacios públicos. Y entonces por eso quise hacer esta diferenciación entre una expresión pictórica grandiosa, como es el muralismo, y que en México adquiere proporciones grandiosas, porque así es, los murales mexicanos están en todos los libros de arte del mundo, sirvieron un propósito, siguen sirviendo un propósito, ahora estrictamente cultural, pero en un momento de reflexión de identidad, de creación de una identidad. Y ahora, muchas décadas después, tenemos como evidencia de un arte abierto en espacios públicos el grafiti. No comparo, no equiparo uno con el otro, solo quiero recalcar la importancia de uno y la importancia de otro. Me gustaría mucho, Anita, si contara yo con algunos comentarios o algunas preguntas, pues ya nomás nos quedan unos 7, 8 minutos. Gracias, Shu, qué interesante. A mí me gustaría comentar que yo conozco las pirámides de Cacaxtla con esos murales que dices, que están increíbles y que sí, exactamente, todavía conservan los colores originales, están muy, muy padres. Y también me gustaría comentar que no sé si es arte urbano o cómo se le llamaría a eso. En Iztapalapa hicieron, no sé si sabes, las azoteas con murales o con dibujos específicos y demás. Yo tuve la oportunidad de ir a un tour por todas estas azoteas y realmente es muy, muy padre. O sea, si pueden ir a verlo, está de verdad increíble. Obviamente faltan miles de azoteas, pero que hayan hecho de un lugar tan feo algo Sí. más bonito, la verdad es que sí hay unos bien, bien padres, hay otros que son menos, pero hay unos que de verdad están bien bonitos. Ahí tengo fotografías y demás, después te las enseño. Y si pueden, pues vayan porque vale mucho la pena. Se suben al cablebús y de ahí se Pues tú lo has recorren dicho, todas las Anita. azoteas. Tú lo has dicho, miren, la creatividad del pueblo, la creatividad de la gente es infinita y no tiene por qué plegarse a un estricto estilo. En aquel entonces, como repito, era necesario educar al pueblo, crear una identidad, superar esa etapa de sumisión que en el que vivió el pueblo mexicano durante tantos siglos. Y quiero recalcar nuevamente los conquistadores, los terratenientes, los latifundistas, la iglesia, porque los muralistas son, bueno, bárbaros en contra de la iglesia católica y la pintan en sus puntos más oscuros. Y todo eso de alguna manera logra su objetivo. No completo, porque nada es completo, pero se logra mucho. Y aquí seguimos adelante con el graffiti, el murismo, que podríamos decir que lo que tú acabas de mencionar, Anita, es una especie de murismo. Aprovechar cualquier muro para yo expresar el sentimiento popular. Y cuando digo sentimiento popular puede ser personal. En mi azotea yo quiero pintar una escena de mi amor con mi vecina, pero también quiero pintar la injusticia que se comete con los niños en las escuelas públicas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que los estudiosos llaman street art. Yo creo, Anita, que podrían la Keile organizar un par de tours, un par de visitas en las que visitáramos los murales, los grandiosos murales con una buena explicación de qué es lo que hay en la Secretaría de Educación Pública, en la Preparatoria Nacional, en Chapingo, en Bellas Artes, etcétera, etcétera. Y después nos fuéramos a las azoteas que tú estás mencionando. ¿Ok? Padrísimo, es muy buena idea. Su primero Dios, eso haremos.
porque Lo voy a además proponer. tenemos otras visitas pendientes a bailar danzón y a bailar tango, Sí, etcétera, sí, etcétera. yo sé. Ok, Sore, ya te abrí el micrófono si quieres comentar algo, porfa. Nada más abre tu micrófono, Sore. Sore, abre tu micrófono. La gente tiene mucho problema con abrir el micrófono. Pero no sé por qué, pues si nada más hay que abrirlo. Pues sí. Nada más hay que abrir el micro, Sore. Sobre donde Bueno, está una imagen de un microfonito, pícale para que se abra. Pues deja ya, ver si, deja ver si se vuelve a a meter, conectar. porque levantó la mano. Aquí está, pero ok. Bueno, aquí me mandan en mi teléfono personal, muchas felicidades, increíble plática, muy interesante tema. Gracias por darnos estos temas y también explicados. Pues sí, felicidades, felicidades. Muchas gracias, me encantó la clase. Pues yo creo que a nadie le quedó duda porque finalmente, a ver, aquí tenemos otra pregunta, déjame ver. Linda, por favor, abre tu micrófono. Sí, buenos días. Gracias, Buenos Shulamit, días. por Hola, saludar. Linda. Hola. Oye, yo me quedé con una duda. Dijiste que fue la primera revolución social en el mundo. Sí, ¿Puedes explicar un poquito sí, más? sí, Linda, cómo no. Mira, acuérdate que la revolución, ha habido muchísimas revoluciones a través de la historia. Pero Ujú. generalmente, esto lo digo porque son los estudiosos, los historiadores estudiosos de los fenómenos sociales. Entonces, no es lo mismo una revolución que surge en las clases altas, que surge entre generales, entre los reyes y otro rey. Es aquí la Revolución Mexicana y un poquito después la Revolución Rusa son movimientos sociales que surgen de abajo hacia arriba. Ok. Son movimientos de protesta del pueblo en contra de su régimen. A eso se le llama una revolución social. Aquí qué bueno que lo preguntas, Linda, porque es tricky, porque ya sabemos que la revolución del 17, la revolución rusa del 17, había habido otra revolución rusa en 1905, pero no tiene las características de la del 17 y en medio de estas está la de 1910, que es la Revolución Mexicana. Aquí es una revolución que surge de las clases bajas como protesta hacia el régimen y como protesta hacia las clases superiores. A eso se refiere una revolución social. Pero yo tenía entendido que los que realmente empezaron esta revolución fueron los criollos, no necesariamente No, la no, clase, no. Mira, ¿no? los criollos son en el caso de la independencia. Ah, ok, Ese es otro movimiento. La claro, independencia es sí, no son los indígenas como nos hacen creer que son los indígenas los que se rebelan, no para nada. Ahí son los criollos por problemas con el rey y con Napoleón y por estatus social. Los criollos estaban muy enojados que ellos no eran los que tenían el control del país, sino eran los peninsulares. Pero esa es la independencia, Linda. correcto. Cuando ya estamos Sí, sí. hablando de la revolución, ya la idea de criollismo y eso ya está a un lado. En este caso, claro que hay líderes de la clase alta, pues el propio Madero era de una de las familias más ricas del norte. Su familia hasta la fecha posee viñedos y embotelladoras de vino muy importantes, pero él es el que da la idea. Quien hace la revolución son los sombrerudos, son estos que se lanzan, como decían entonces,
vámonos a la bola era la revolución, porque no tienes nada que perder. Y ahí se van los hombres, las mujeres, las adelitas, las acompañantes, todas estas mujeres que acompañaron a sus hombres, y los hombres de a pie, ¿sí? En la Revolución Mexicana, si bien, repito, hay los líderes, los ideólogos, y un día te presto un libro muy interesante que se llama Los ideólogos de la Revolución Mexicana, en la que hay gente muy importante con gran cultura, y como muestra, basta el botón de Madero, pero la revolución la hace el pueblo definitivamente, bajo ciertos parámetros y ciertas ideologías y ciertas direcciones de un burgués como era Madero. Pero quienes llevan a cabo la lucha revolucionaria es el pueblo. Son los de las cananas, los sombrerudos en sus caballos, Zapata, la gente de Zapata, la gente de Villa, etcétera. Gracias, gracias. Gracias, Linda. Tenemos aquí un comentario de David Dunn, que supongo que es con respecto a una visita. Nos dice, desayuno en Sanborns y visita al mural de San Diego, mismo que se recuperó del Hotel del Prado dañado en el 85 por el temblor. Exacto, como siempre, David Dunn tiene comentarios muy adecuados y es cierto, ahí está. A los que tenemos la edad suficiente podemos recordar el mural del Palacio del Hotel del Prado. Y cuando vino el temblor del 57, creo fue, el que destruyó parte del centro, gran parte del centro, y ahí el Hotel del Prado se recuperó y afortunadamente el gobierno siempre ha reconocido el valor de estos murales y los ha rescatado. Y ahí los tenemos. Debbie nos dice también el muralismo avalado por el gobierno como medio para difundir el discurso oficial. En el momento en el que el gobierno deja de apoyarlo seriamente con este fin, se pierde su empuje. En los 60 parece como movimiento underground en las escuelas de arte mexicanas, La Esmeralda y otras. Sí, así es, exactamente es lo que comenté. Cubiertos ya los propósitos básicos del muralismo que el gobierno había apoyado, el gobierno se repliega y el gobierno ya también empieza a tener un poco de temor a la fuerza que tiene el muralismo y no desaparece, como lo estamos viendo, como lo dice Debbie. Existe y hasta el día de hoy hay pintores que podríamos llamarlos dentro del muralismo mexicano, pero pierde la gran importancia que tuvo a principios en la década de los 20 y los 30. Gracias, Okay. Debbie. Gracias, Debbie. No sé si Linda quiere decir algo más porque volvió a levantar la mano. Sí, Okay. sí. Lo único que quería decir que se me cortó un poco la transmisión y alcancé a oír algo de unas azoteas, pero ya no oí en qué rumbo. Y a mí En me interesaría Iztapalapa. muchísimo conocerlas. ¿Dónde dijiste? En Iztapalapa. Ah, ok, perfecto. Sí, Linda, Si se organizan, yo estoy puesta. Anita nos va a organizar una excursión a estas. Ahora, quiero decirles, miren, ¿cómo se llama? El barrio más marginado de México. ¿Quién me lo recuerda el nombre? Tepito. Tepito. ¿Cómo se me va a olvidar? Iba yo a decir Peralvillo, en Tepito. Y me acuerdo porque estamos hablando de un paseo en la Universidad Iberoamericana que se tiene lo que se llama visitas históricas, historia oral, que organizan excursiones, visitas muy, muy interesantes. Nos invitaron hace unos años y fuimos algunas de las personas que me escuchan ahorita, si se acuerdan, Silvia,
fuimos a Tepito y allí dentro del mercado de Tepito, al que no tiene acceso cualquier persona, ni quiere entrar cualquier persona, nosotros lo hicimos porque era a través de la universidad y nos los permitieron. Hay por allí 1 o 2 o 3 murales en lotes que eran un estacionamiento, que son verdaderas obras de arte y además que brincan el mensaje social, el mensaje en contra de la injusticia social es evidente. Hasta el que menos entienda de arte lo ve de inmediato. Así que eso sería otra visita, aunque a ver cómo le haces para que nos dejen entrar a Tepito, Anita. Ok, pues voy a ir gestionando, a ver. Muchas gracias, Debbie nos dice, gracias a ustedes, qué gusto haberme podido unir hoy. Pues sí, gracias a ti, Debbie. Y bueno, ya no tenemos más, tenemos felicitaciones, pero no tenemos más preguntas, así que yo creo que podemos concluir. Pues Muchísimas gracias, Shu. La verdad es que, como siempre, un tema súper interesante y pues ahí me lo dejo de tarea para ver qué podemos hacer y cuándo, a ver si después de las fiestas podemos Sí, porque hacer algo. sería interesante, Anita, que todo este interés, que toda esta inquietud que se despierta con estas pláticas, las continuáramos. Bueno, pues Claro, muchas claro, gracias sí. a todos, Anita, muchísimas gracias a ti, a la Keile, y nos vemos pronto. Pronto, primero Dios. Y bueno, Haxameach, por si no nos vemos antes de las fiestas. Gracias, felicidades a Gracias. todos, que estén un año. Bye, bye.